Buenos días, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio Buenos en días, Dulce. teórica. Hola, ¿cómo estás, Dylan? En unos cinco minutitos, yo creo, a medida que lleguen sus compañeros. No olviden colocar la asistencia, su nombre completo en el chat. Y bueno, tienen 5 minutitos y nos vemos entonces. Sean de mi dolor. Muy bien, entonces para los que acaban de ingresar, no olviden colocar su asistencia en el chat. Recuerden que es de vital importancia para habilitarlos a su examen final teórico, ¿verdad?
Muy bien, entonces ya hemos esperado los 5 minutitos. Vamos a empezar con lo que es nuestra clase teórica del día de hoy. Para esta clase nos toca lo que es el avance de lo que es tejido sanguíneo como último tema de nuestro temario, ¿ya? Toda la información respecto a esta misma clase, la grabación, las diapositivas y el material de complemento que les voy a dejar va a estar en plataforma Moodle, ¿ya? Para que ustedes puedan tener acceso y repasar para nuestro examen final. De todas maneras, vamos a ir desarrollando lo que es, vamos a adelantar en realidad esa teórica que debería ser la siguiente semana, y ya que vamos a evaluar lo que es la actividad de nervioso la siguiente semana con más un trabajo grupal de lo que es sangre para la siguiente semana. Y eso por razón tiempo. Vamos a aprovechar nuestra clase virtual para avanzar lo que es sangre. ¿Ya? Voy a ir compartiendo pantalla, por favor, y ¿qué se llama esto? Me confirman si pueden ver las diapositivas. Estoy un poquito medio mal de la garganta, pero a ver, espero que se escuche bien. Ok. ¿Se puede ver la diapositiva, chicos? Sí, no, se puede ver. Ok, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar con tejido sanguíneo. Y bueno, como siempre, vamos a dar una parte inicial, una introducción de lo que vamos a ir avanzando. Y bueno, cuando nosotros hablamos de tejido sanguíneo, hacemos un énfasis en hablar de sangre. Creo que todos sabemos qué es la sangre, para qué sirve la sangre y dónde se encuentra la sangre, ¿no? ¿Ya? Mantengan sus micrófonos apagados, chicos, a menos que quieran preguntar, por favor, ¿ya? Entonces, ya que está siendo grabada la clase, ¿no? Después cuando escuchan, tienen dificultad en esta parte. Entonces, como objetivo primordial de nuestra clase va a ser reconocer los componentes de la sangre, o sea, debemos salir de esta clase sabiendo cuáles son los componentes de la sangre, cuáles van a ser los elementos formes, cuáles son las características del plasma, cuáles son las funciones de sus proteínas del plasma, cuáles son las características morfohistológicas de cada célula y cuál es su función en relación a la histofisiología de lo que es tejido sanguíneo. Y vamos a consolidar con la parte clínica cómo realizar una lectura de hemograma, ¿no? Que nos va a servir para la parte práctica como tal, como médicos, ¿no? Que ustedes están empezando. Entonces, cómo leer un hemograma y qué ver, ¿no? En nuestro hemograma y a qué nos sugiere lo que va a ser cierta patología, cierto aumento, disminución de las células de la sangre. Tomando en cuenta eso, vamos a empezar. Entonces, tejido sanguíneo, también considerado sangre, como bien sabemos, es un tejido conectivo especializado. Esto creo que lo hemos hablado desde siempre, recordar los componentes importantes del tejido conectivo. Entonces, si yo digo el tejido sanguíneo es un tejido conectivo especializado, pues voy a saber que está compuesto por células y por matriz extracelular, ¿no ven? Reconociendo que la matriz extracelular se subdivide a su vez en sustancia, base y fibras, ¿recuerdan? Entonces, cuando nosotros hablemos de células, vamos a hablar de las células presentes aquí en nuestra sangre, reconociendo que son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Doctora, ¿pero qué hay de las plaquetas? ¿No son células? Vamos a ir reconociendo que no son consideradas células, sino fragmentos celulares, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de matriz extracelular, vamos a hacer énfasis en lo que es el plasma sanguíneo, ¿ya? Lo voy a abreviar, el plasma sanguíneo, que va a ser, como bien sabemos, la porción líquida de la sangre que carece de los elementos formes, ¿no? Prefiero decir elementos formes en vez de decir células, justamente por la parte de la plaqueta que no es considerada una célula, ¿ya? Como bien sabemos, el tejido sanguíneo está presente a nivel de lo que van a ser los vasos sanguíneos y circula por el aparato cardiovascular a través de las venas, de las arterias y los capilares, ¿no? Los capilares que van a ser nuestros vasitos más pequeños. Van a circular por todos estos lugares, cumpliendo diferentes funciones y llevando cierta información desde órganos lejanos hasta
o órganos cercanos también. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, si nosotros hacemos memoria, cuando estábamos en la práctica número 2 de tinciones, habíamos hecho diferentes tipos de tinciones. Habíamos hecho tinciones de hematoxilina, habíamos hecho tinciones de Giemsa, habíamos hecho tinciones que nos permitían reconocer diferentes tipos de tejidos y uno de ellos era el tejido sanguíneo, o sea, la sangre. Cuando nosotros, mediante lo que es la tinción de Brahe-Giemsa, utilizamos lo que es el frotis de sangre en esta tinción, donde colocábamos una gotita de nuestra sangre en nuestro portaobjetos y hacíamos el frotis con otro portaobjetos a 45 grados, teníamos este resultado, ¿no? O teníamos que tener este resultado. En la cual en un frotis, que esto es lo que hacen los bioquímicos, ¿no? Esto es lo que hacen cuando nosotros solicitamos un laboratorio, pues ellos evidencian en la microscopía la presencia de lo que es todos los componentes de la sangre. Entonces podemos ver glóbulos rojos, como se visualiza aquí de forma esquemática, glóbulos blancos, que se visualiza que son de mayor tamaño, que tienen coloraciones diferentes, no son rojos. Bueno, en este caso de forma didáctica son blancos, pero depende de la tinción. Vamos a ir viendo que pueden ser más basófilos, más eosinófilos, y va a variar también la cantidad de sus núcleos, si van a ser mononucleados o multinucleados, si van a ser granulocitos o agranulocitos, ¿no? Entonces vamos a ir reconociendo todas esas características a medida que avancemos en el tema. A su vez también vamos a ver estas pequeñas estructuras que, como bien se está recalcado de forma inicial, no son denominadas células, son denominadas plaquetas. Recordando que una plaqueta es una parte de un megacoriocito, que sí era una célula de forma inicial, y también se denomina trombocito. Vamos a ir reconociendo que nuestras células de la sangre, nuestros elementos formes, tienen diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos se llaman glóbulos rojos, o también hematíes, o también se llaman... Ay, se me ha ido el otro nombre. A ver. Glóbulos rojos, hematíes y eritrocitos. Ahí está. Eritrocitos. ¿Ya? En cambio, los glóbulos blancos son glóbulos blancos o también denominados, ¿qué se llama esto? Leucocitos, o también denominados células transitorias o células móviles, que eso ya lo veíamos por tejido conectivo, ¿se acuerdan? Entonces, de esa manera. Y nuestras plaquetas se denominan plaquetas o también denominados trombocitos. A veces no los conocemos por este nombre y pensamos que los trombocitos originan el trombo y procesos patológicos exclusivamente. Pero es igual que una plaqueta, entonces cumple la función de una plaqueta. Muy bien. Ahora, aquí a su lado nos muestra lo que va a ser un tubito de ensayo, en el cual nosotros también podemos visualizar los componentes de la sangre. Cuando esta sangre, nuestra sangre, se coloca en un tubo de ensayo después de la extracción o toma de muestra y se pasa por un proceso de centrifugación. El proceso de centrifugación es agarrar lo que es la sangre, colocarlo en una centrifugadora, que es una máquina, donde vamos a hacer darle vueltas a nuestro tubito de ensayo entre 2.000 a 4.000 revoluciones por minuto. A esta velocidad se va a sedimentar lo que va a ser acá nuestros glóbulos rojos en la forma basal. Luego los glóbulos blancos van a estar suspendidos como una línea acá por encima y todo lo que va a tener menor peso se va a suspender en el plasma. Lo que son iones, ciertas proteínas que vamos a ir viendo, tienen mayor cantidad en relación al porcentaje total de la sangre, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos lo que es el hematocrito, se puede visualizar eso para saber el porcentaje de eritrocitos presentes en la sangre. Muy bien. Ok. Ya. Vamos. Entonces, continuando. Entonces, tenemos aquí las características de la sangre. Entonces, ¿qué características tiene nuestra sangre? A ver, vamos a poner, estamos bien. Entonces, habíamos dicho que es un tejido conectivo especializado. Entonces, uno de los especializados, recuerden que son cartílago, hueso y sangre. Algo muy importante, se encuentra en el sistema cardiovascular. Cuando llevemos histología 2, vamos a ir viendo que el sistema cardiovascular pertenece al aparato circulatorio. Recordando que un aparato es un conjunto de
sistema, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos visto en los temas iniciales. Entonces, que incluye también al sistema linfático. Entonces, en el sistema linfático pasa lo que es la linfa, que es líquido extracelular, y no pasan lo que es sangre. Entonces, por eso se especifica de que la sangre está presente solo en el sistema cardiovascular, o sea, pasa por el corazón y por los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, dentro de sus características propias ya como tal de la sangre, vamos a ir viendo que tiene, equivale a un peso total corporal de un 7 al 8%, recordando que acá tenemos un valor en litros de 5 a 6 litros más o menos. El varón tiene mayor cantidad de sangre que la mujer, esto debido a que la mujer tiene hemorragias de forma continua en relación a cada mes, esto por el proceso de menstruación, ¿no? Entonces, nosotras realizamos lo que es una pérdida de sangre, por eso es que no tenemos una sangre total, al igual que los hombres. Algo que debemos recordar, este proceso de menstruación se da, por ejemplo, a partir de lo que es la menarca, la primera menstruación, entre los 13 a 14 años, y concluye a nivel de lo que va a ser la menopausia, ¿no? Entonces, cuando nosotros valoramos la cantidad de volumen de sangre y eso que nos sirve para lo que es ver presión arterial, gasto cardíaco, etcétera, nosotros debemos valorar mucho la edad del paciente, ¿no? Entonces, ¿en qué etapas es normal ver una baja cantidad de volumen de sangre? ¿En qué edad no? Entonces, es importante la parte de la edad. Luego vamos a hablar de lo que es el pH. El pH, si bien sabemos, tenemos pHs ácidos y pHs básicos, ¿ya? Según diferentes tipos de literatura, nos dice de que el pH de la sangre es un pH neutro, ¿ya? Un pH neutro oscila entre 7.34 a 7.43. Dependiendo de la literatura, porque si ustedes leen Tortora, leen Gardner, leen Guyton, etcétera, o libros propiamente de hematología, a veces los valores varían, ¿ya? Pero según Gardner nos dice que 7.4 cerca a lo alcalino, ¿no? Entonces nos está diciendo que es un pH neutro cerca a lo alcalino, más hacia el otro lado. Luego, en relación al color, es importante reconocer que la sangre, no hay sangre azul y no hay sangre roja, como nos muestra la parte didáctica, ¿no? Siempre desde colegio. Entonces, la sangre tiene el color rojo como tal, que puede ser un rojo brillante o un rojo oscuro. La diferencia entre un rojo brillante y un rojo oscuro radica en la oxigenación de la sangre. Y esto es importante, ya que la sangre rojo brillante está presente en las arterias. Y el rojo oscuro o rojo tipo vinoso se encuentra en las venas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que ha sufrido algún tipo de accidente, visualizando lo que es el color de la sangre, podemos reconocer diferentes tipos de heridas, ¿no? Por ejemplo, si ha lesionado un vaso arterial o si ha lesionado un vaso venoso. Luego también podemos ver por el chorro mismo de la sangre, ¿no? Si es a chorro así bastante eyectivo, es de una arteria, es como que chisquetea, si alguna vez se han hecho alguna heridita y tiene ese tipo de salida de sangre, es de una arteria. En cambio de una vena es más de tipo lineal, recorre el mismo camino y no tiene gran flujo, ¿no? Entonces, eso, reconocer el tipo de sangre nos orienta en las enfermedades. Por ejemplo, cuando ustedes puedan detectar si es una hemorragia alta, de vía digestiva alta o de vía digestiva baja, entonces van a diferenciar, por ejemplo, una melena es lo que va a ser un sangrado activo, ¿no? Un sangrado activo va a salirles un rojo brillante, pues, ¿no ves? En cambio, si por ejemplo tienen lo que es un sangrado por vía rectal negro, así ya digerido, entonces ya es crónico, ya es de larga data, entonces ya se ha digerido los alimentos en la vía superior, ¿no? Entonces es importante el color en relación a la sangre, reconocer su color normal y que sería un color de tipo patológico. En relación a lo que es consistencia, pues la consistencia, si bien este tejido sanguíneo, a diferencia de cualquier otro tejido, este se caracteriza por ser más líquido, tiene en realidad una consistencia de tipo viscosa, ¿no? Entonces, tipo viscosa, así, medio dulce. Inclusive,
en pacientes diabéticos se puede ver que la sangre es pegajosa, o sea, no es solo viscosa, o sea, en su textura, sino es pegajosa también. Entonces, eso también nos orienta a reconocer que ese paciente está descontrolado, ¿no? Más que todo en el área rural se ve esto, ¿no? Entonces, ellos no tienen un glucómetro o algo así. Entonces, controlan de esa manera lo que es su porcentaje de glucemia en la sangre. Luego, dentro de la parte histológica, como habíamos dicho, está compuesto por lo que van a ser, siendo un tejido conectivo, debería ser células y matriz extracelular, ¿verdad? Pero habíamos dicho que lo vamos a llamar elementos formes y matriz extracelular, reconociendo que los elementos formes son los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y cuando hablamos de matriz extracelular, nos enfocamos exclusivamente en el plasma. Doctora, ¿no lo vamos a disociar en sustancia, base y fibras? No, porque en realidad no hay un componente fibroso como tal en la sangre. Sí va a haber la presencia de fibras que van a darse a nivel de lo que es la presencia de fibrina para lo que es la formación del tapón plaquetario, pero como tal no es un componente específico. Entonces directamente lo hablamos como plasma, como matriz extracelular, donde va a incluir proteínas, lo que va a incluir lo que son iones, agua, etc. ¿Ya? Reconociendo dentro de la parte histológica la tinción a reconocer, hay diferentes tinciones que nos permiten reconocer lo que es tejido sanguíneo, aunque el gol estándar o lo que se dice la tinción base o la más importante va a ser la Brahe-Hiemsa, ¿ya? Entonces la Brahe-Hiemsa nos va a permitir reconocer lo que es las células sanguíneas de su color particular que lo vemos en las enciclopedias, ¿no? Eritrocitos de color asalmonados, o sea, de color salmón, lo que van a ser los glóbulos blancos con sus núcleos más morados, bien diferenciados, etcétera, ¿no? También, pero si no tendríamos el caso, estas tinciones, podríamos utilizar lo que es azul de metileno con eosina, por ejemplo, o podríamos utilizar hematoxilina, eosina, o podríamos utilizar, ¿qué se llama esto? Azul de tolidina y fuchsina también, ¿no? Pero tendrían que ser siempre diferenciales para que podamos reconocer los basófilos y los eosinófilos, reconociendo que unos van a ser más básicos y ácidos dependiendo de su tinción, ¿verdad? Entonces, pero nuestra importante, ¿no? Si alguna vez les pregunto por la tinción que reconoce ese tejido sanguíneo, específicamente estamos hablando del Brahe-Hiemsa. Muy bien, vamos con las funciones. Entonces acá tenemos lo que es las funciones y vemos de que la sangre, pues como habíamos dicho de forma inicial, está presente dentro de los vasos sanguíneos, tanto arterias, tanto venas, tanto capilares, lechos vasculares, etcétera, ¿no? Que van a ser vasos grandes, medianos, pequeños. Dentro de las funciones de la sangre van a servir como carretera, como puente de información, van a ser aquellos que van a transportar ciertas hormonas, transportan, por ejemplo, de las glándulas endocrinas, transportan los diferentes tipos de hormonas, también van a no solo transportar cosas que nos sirven, por así decirlo, sino también contaminantes, desechos, detritos, etcétera, que se van a eliminar, por ejemplo, y van a llegar a lo que va a ser riñón y en nuestra nefrona, pues se van a filtrar y va a volver la sangre limpia, por así decirlo, a nuestro sistema. Y los restantes se transforman en orina, ¿no ven? Entonces vamos a tener diferentes tipos de funciones, ayuda también en lo que va a ser la termorregulación, haciendo, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos mucha calor, por ejemplo, siempre estamos rojitos, ¿no ve? Entonces, ¿por qué? Entonces, nuestros vasos se hacen vasodilatación, se extravasa y entonces ahí se regula la temperatura. O, por ejemplo, cuando nos hace frío, hay vasoconstricción. Por eso las porciones distales, nuestras palmas de las manos, nuestras plantas de los pies, nuestra punta de la nariz, nuestras orejitas, nuestros lóbulos de las orejitas, inclusive los genitales, hay vasoconstricción. ¿Por qué? Porque se trata de que la sangre mantenga caliente los órganos vitales internos, ¿no? Si alguna vez han visto películas así de, no sé, del iceberg o cosas así, o se darán cuenta que cuando están en lugares muy fríos hay necrosis de los deditos, hay necrosis de lo que es la punta de la nariz, ¿no ves?
inclusive de los genitales, justamente por esa vasoconstricción que realiza nuestro sistema cardiovascular para que la sangre caliente solo órganos vitales sin irrigar las porciones distales de nuestro organismo, ¿no? Entre otras funciones también está lo que es la defensa, pues en realidad las funciones radican de los elementos que compone tu sangre. Entonces, si nosotros reconocemos que tiene glóbulos blancos y los glóbulos blancos intervienen en la defensa inmunitaria, pues nos ayudan en eso, ¿no? En combatir procesos parasitarios, bacterianos, víricos, comandar lo que es la inmunidad celular, tumoral, eh, citotóxica, etcétera, ¿no? Entonces, es de vital importancia lo que es la sangre. Entonces aquí vamos a recordar, consolidar lo que son algunas de las funciones de la sangre, como habíamos dicho, transporte de nutrientes y oxígeno de las células, entonces lleva oxígeno y también saca de ellas CO2 y hace un intercambio, ¿no ve? Por ejemplo, en la membrana alveolo-capilar. Luego de eso, transporte de desechos y dióxido de carbono, como habíamos dicho, distribuye lo que son las hormonas. Aquí un ejemplo importante es, por ejemplo, la glándula pituitaria, o también denominada hipófisis, en el lóbulo posterior, almacena lo que va a ser la oxitocina. Y también en el lóbulo anterior se da la síntesis, por ejemplo, de de prolactina. Entonces, por ejemplo, la prolactina, ¿cuál es su función? Entonces es sintetizar leche, producir leche, pues se llama prolactina, ¿no? Entonces producir leche. Entonces, pero yo no produzco leche pues desde mi silla turca, ¿no ve? Donde se encuentra mi hipófisis, no, pues no sale por mi nariz mi leche, ¿verdad? Entonces, para que esa hormona, que es prolactina, llegue a mis conductos galactóforos a nivel del quinto mes de embarazo y empiece en la conformación del epitelio glandular y luego se dé la producción de lo que es la leche, entonces tiene que pasar esa acción sobre esa hormona y esa hormona tiene que dirigirse a través de la sangre. Luego de eso habíamos dicho que también es regulador de la temperatura corporal, ¿no? Entonces hemos dicho por los procesos de vasoconstricción, vasodilatación, ayuda a través del riñón en mantener el equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces normalmente, y eso me pasó con algunos estudiantes, se ponen ansiosos, se ponen nerviosos o inclusive aquellos que van a la parte, ¿qué se llama esto? Al gimnasio y no hacen los ejercicios bien y no respiran bien, tienen lo que es diferentes tipos de acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, entonces que esto la sangre debe regular a través de lo que es el riñón, ¿no? Entonces a veces muestra patologías de ansiedad, de dolor muscular, incluso se desvanecen los pacientes. Luego de eso habíamos dicho que también interviene la defensa de nuestro organismo gracias a lo que es la migración de los glóbulos blancos al tejido conectivo, como células móviles transitorias, y como otra función tenemos lo que va a ser el proceso de coagulación, ¿no ve? Entonces, la sangre viaja por los vasos sanguíneos y muchas veces los vasos sanguíneos ante tanta fuerza de la sangre empieza a tener microlesiones en su endotelio vascular. Entonces, este endotelio vascular libera lo que va a ser un factor denominado el factor de von Willebrand, localizado a nivel de los cuerpos de Weil-Palade situados en el citoplasma de las células endoteliales, que van a hacer que estas plaquetas que están circulando por la sangre se adhieran a los sitios de lesión y empiecen a formar la formación del coágulo y la reparación del mismo lumen del vaso sanguíneo. Entonces, este proceso es importante de las plaquetas, ¿no? La reparación a través del proceso de coagulación, que más adelante lo vamos a ver, interviene desde lo que va a ser la adhesión o quimiotaxis plaquetaria hasta la resorción del coágulo o la resorción de la costra, ¿no? Junto con lo que va a ser la presencia de fibrina producida a través del fibrinógeno. Muy bien. Déjenme un ratito, creo que alguien se quiere conectar. Recuerden que no deben conectarse, miren, 10:50 y es tarde, chicos. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver dónde estábamos. Aquí está muy bien. Vamos a hablar del plasma.
Entonces, habíamos dicho del plasma, hemos dicho que el plasma se caracteriza por ser la parte líquida de la sangre, o sea, líquida sin elementos formes, ¿ve? Es como hablar de matriz extracelular. Cuando se hace lo que es este tubito, que estos lo van a hacer cuando sean internos para ver la cantidad de hematocrito presente acá y pongan su centrifugadora, pues vamos a encontrar de dos maneras, así, o aquí en los tubos de ensayo. Entonces vamos a ir viendo que el plasma se caracteriza por ser un color amarillento, como ustedes pueden ver, rico en proteínas, rico en líquidos, porque si ustedes darían la vuelta a este tubito, se fijarían que esto está, se dice coagulado, está denso abajo y esta es la porción más líquida, ¿ya? Ya, es que a veces me olvido, hablo con un grupo y con el otro no. Entonces, ¿cuál es la importancia del plasma? El plasma, dentro de lo importante, es que va a tener proteínas, ¿ya? Va a tener proteínas. A ver, ¿dónde está? Va a tener proteínas importantes. Ahí está con blanco. Proteínas dentro de las más importantes. Ahí no puedo escribir. Vamos a tener lo que va a ser la albúmina. Luego vamos a tener el fibrinógeno y vamos a tener a lo que van a ser las globulinas. Dentro de estas, en la parte inmunológica, la más importante son las inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Y dentro de estas inmunoglobulinas tenemos lo que va a ser el GAMD. GAMD. ¿Qué significa GAMD? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E. O sea, son 5 inmunoglobulinas importantes que están presentes aquí en el plasma. Y como se llaman inmunoglobulinas, intervienen en el proceso inmunitario. ¿Qué es el proceso inmunitario? La capacidad de respuesta de mis células y de mi organismo ante cualquier tipo de enfermedad producida por un patógeno, ¿ya? Entonces, este ejemplito es bonito para que ustedes recuerden. Entonces, el plasma es como nuestra vacuna, ¿ya? Cuando nosotros estábamos en COVID, por ejemplo, y todavía no se habían realizado las vacunas, no sé si ustedes recuerdan cuando decían, por favor, necesitamos que pacientes que hayan cursado con COVID puedan donar plasma. No sé si se acuerdan, ¿no ve? Entonces, ¿por qué era importante el plasma? Porque en el plasma se encontraban estas inmunoglobulinas que son sintetizadas por las células plasmáticas o linfocitos B de memoria. Y esos linfocitos B de memoria se denominan de memoria porque cuando ya han tenido acción con el patógeno, o sea, por decirles, yo me he enfermado de COVID, entonces el virus ha entrado en mi cuerpo, ha hecho estragos en mi cuerpo, pero Dios mediante me he salvado. Mis células que han seguido sobrevivientes tienen memoria inmunitaria, entonces si otra vuelta vuelve el COVID, ellas ya van a saber cómo defenderse. Y esa memoria inmunitaria queda aquí en el plasma. Entonces, si por ejemplo mi hijito yo no le puedo vacunar, le puedo donar plasma y le estaría pasando esa memoria inmunitaria para que sus células de él reconozcan ese tipo de patógeno y puedan defenderle a él de ese virus o de cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, en base a ello, se han realizado también los diferentes tipos de vacunas y eso es importante que ustedes conozcan, ¿no? Por el por qué, digamos, uno donaba plasma. Ahora, por ejemplo, hay otros que donan plasma rico en plaquetas. No sé si han escuchado, eso también se ve en la parte estética, ¿ya? Porque tienen diferentes proteínas, colágenos, etcétera, que ayuda pues, en lo que va a ser la piel, a mejorar la tensibilidad de la piel. Y también hay algunos que, por ejemplo, necesitan plaquetas cuando tienen un proceso de trombocitopenia, por ejemplo, ¿no ve? Entonces necesitan plaquetas para ayudar en el proceso de coagulación del paciente. Eso dentro un poquito yéndonos a la parte clínica. Vamos con lo que es plasma. Entonces, el plasma, ¿qué habíamos dicho? El plasma es un líquido rico amarillento en el cual están suspendidas o disueltas las células, ¿ya? Las plaquetas y compuestos orgánicos. El plasma se compone en un 90%, o sea, un 90% de todo el plasma, no de la sangre, solo del plasma es agua, ¿ya? Y el 9% está compuesto de proteínas, que pueden ser la albúmina como la más importante, las globulinas, las proteínas de coagulación como el fibrinógeno
y lo que van a hacer las proteínas de complemento y las lipoproteínas. ¿Ya? Entonces tenemos esas diferentes proteínas. Ahora, si ustedes tienen una lectura, ya sea del internet, del Tórtora, van a ver que los valores van a variar. El del agua no varía en un 90%, pero en otros textos nos dice del 7 al 9%, entonces no se hace variar, ¿ya? Pero nuestro Gardner nos dice 9%. El restante, que son sales inorgánicas, iones, gases, etcétera, van a ser un 1%, ¿ya? Solo un 1%. Y esto es solo hacer matemáticas, ¿no? Es decir, el 90% es volumen de agua, el 9% es proteínas, el restante tiene que ser el 1%. Dentro de estas proteínas, las más importantes son la albúmina, el fibrinógeno y lo que van a ser las globulinas. Creo que alguien ha levantado la mano, chicos. No lo fue sin querer, disculpe. Ok, Lucas, está bien. Es que a veces no veo cuando comparto. Ok, entonces estamos viendo acá, ¿no? Entonces vamos a ir conociéndolas a las diferentes proteínas. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que dentro de las que nos importan, igual dentro de la parte clínica, como también para su examen, vamos a enfocar entonces a la albúmina, a las gamma globulinas o también llamadas inmunoglobulinas, y lo que van a hacer las proteínas de coagulación tomando en cuenta el fibrinógeno. ¿Ya? Los restantes lo vamos a llevar en los temas correspondientes, pero estas son las más importantes del plasma. ¿Ya? Entonces, la albúmina es una proteína de gran tamaño, pesa más o menos, como dice acá, 69 daltons, es una proteína grande, producida en el hígado. Su función importante es que regula la presión coloidosmótica, ¿ya? Entonces, doctora, ¿qué es la presión coloidosmótica? ¿No? Entonces, ustedes se tienen que preguntar solitos cuando no estén, digamos, con un docente. Entonces, la presión coloidosmótica va a ser la capacidad de que la sangre se encuentre en su lugar. ¿Y cuál es su lugar? El vaso sanguíneo. ¿Qué significa? Que no se extravase. ¿Qué quiere decir esto? Que no se salga esa matriz extracelular hacia el tejido conectivo, que va a ser aquel que rodea el vaso sanguíneo. Entonces, cuando pasa esto, o sea, cuando el plasma se va a lo que es el tejido conectivo, es un proceso patológico que se denomina edema, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver eso, tal vez no todos, pero en pacientes ancianitos, por ejemplo, o en algunos jóvenes, pero con patologías graves, renales más que todo, se puede ver la presencia de edemas, ¿ya? El edema va a ser esa hinchazón de pies en las cuales yo puedo agarrar con mi dedito y presiono encima del hueso o de la piel y se hunde y se queda así hundidito. Ese es el signo de Fauvet. Entonces, de Codet, en el cual evidenciamos de que tiene lo que va a ser edema, ¿ya? Entonces, esto significa que hay acumulación de líquido. ¿Por qué hay acumulación de líquido? Porque la albúmina no está funcionando bien. ¿Cuál era la función de la albúmina? Regular la presión coloidosmótica. ¿Y qué hace la presión coloidosmótica? Permite que la sangre, su plasma de mi sangre, no se extravase a otros tejidos. En este caso, el que está cercano es el tejido conectivo y eso se evidencia como edemas, ¿no? Ahora, luego de eso tenemos las globulinas. Las globulinas, que lo vamos a ir viendo más adelante en la conformación de la hemoglobina, las cadenas alfa y beta, pero dentro de la parte clínica, la que más nos interesa son las inmunoglobulinas o globulinas gamma, que habíamos dicho que son sintetizadas por los linfocitos B de memoria. Y los linfocitos B de memoria se llaman células plasmáticas. Por eso es más fácil, plasmáticas en el plasma, ¿ves? Y estas son importantes porque eran las 5, el GAMD, ¿no? La inmunoglobulina G, que se encuentra en la gestación, la inmunoglobulina A, que se encuentra en las salivas o las secreciones o las lágrimas, la globulina M, que actúa en los monocitos, la inmunoglobulina D, que activa los linfocitos B, y la inmunoglobulina E, que actúa en los eosinófilos, o sea, en los procesos alérgicos más que todo. Entonces, estos van a ser importantes para nuestra defensa inmunitaria. Luego tenemos las proteínas de coagulación. Las proteínas de coagulación, pues aquí el más importante, porque aquí está toda la cascada de coagulación vía clásica, no clásica, intrínseca, extrínseca, que les va a hacer doler la cabeza cuando estén en fisio.
Pero rescatando todo eso, vamos a decir que lo importante es el fibrinógeno. Entonces, ¿qué hace el fibrinógeno? Va a ser aquel que va a sintetizar fibras, ¿verdad? Va a sintetizar en realidad una fibra especial que se denomina fibrina, ya que es como una red de fibritas. ¿Por qué es importante la fibrina? Porque va a permitir adherir el coágulo a la pared endotelial, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, por ejemplo, imagínense que yo me doy un golpe casualmente, estoy abriendo mi frigider y me doy un golpe con la puerta de mi nariz. Va a sangrar, ¿no ves? Si es muy fuerte. Entonces, apenas sangre, yo me voy a tapar la nariz o le voy a poner un papel higiénico y va a parar el sangrado. O sea, en una persona normal, el tiempo de coagulación es más o menos en segundos, ¿no? Entonces, ahí, 1, 2, 3 segundos máximo, ¿no? Y ya. Pero si yo vuelvo a estornudar, ¡achú! Se sale mi coágulo en mi papel higiénico y sigo sangrando otra vuelta, ¿verdad? Entonces, en el proceso de coagulación, vamos a ir viendo que el fibrinógeno se convierte en fibrina y esta fibrina permite adherir ese coágulo blandito a la pared endotelial para que éste no se salga y empiece a lo que va a ser la reparación del vaso y se dé lo que va a ser la formación de la costra para luego reparar totalmente lo que es ese endotelio vascular. Creo que alguien tenía una pregunta. ¿No? Entonces, eso hace lo que es nuestro fibrinógeno. Ya por eso es importante. Entonces, interviene en la coagulación y ya saben cómo interviene en la coagulación, permitiendo que adherir el coágulo y formar el tapón plaquetario. Ahora, lo que son las proteínas de complemento, como dicen, van a ser una cascada, ¿ya? Que va a ser importante en el proceso inflamatorio y va a tener como punto final la opsonización, que significa la fagocitosis del patógeno, ¿ya? Luego de eso tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas, como su nombre dice, son proteínas de transporte de lípidos, ¿ya? Que va a haber de diferentes tamaños y de diferentes tipos de densidades. Por ejemplo, los kilomicrones, que van a ser aquellos que se encuentran a nivel de los enterocitos y que van a permitir el transporte de moléculas grandes lipídicas. En cambio, los otros, los VLDLs, LDLs, HDLs, eso depende de su sigla en inglés. H, high, alto, ¿no ve? L, low, bajo, y el otro es intermedio. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo que ellos llevan los diferentes tipos de triglicéridos o compuestos lipídicos a través de nuestra sangre y viajan, ¿no? Por ejemplo, el HDL, el high, es aquel que, por ejemplo, está aumentado cuando nuestro colesterol está aumentado en la sangre, ¿no? Entonces, cuando nosotros visualizamos un hemograma y vemos HDL elevado, me equivoco, LDL elevado y HDL bien, entonces el colesterol bueno es el HDL. Entonces, nosotros podemos ver cómo está la parte del corazón, si se va a ir formando ateromas o tiene riesgo de infarto ese paciente, o se le va a dar dieta, o se le va a dar atorvastatina o genfibratos, etcétera, ¿no? Entonces se dirige un tratamiento específico dentro de la parte farmacológica dependiendo de lo que vemos también en nuestros laboratorios. ¿Ya? Muy bien. Ven que es importante el plasma en la parte clínica, es importante. Ahora vamos con la parte celular, bueno, con la parte de los elementos formes. Vamos a hablar de los eritrocitos. Creo yo que los eritrocitos son dentro de las células de la sangre que más nosotros conocemos. Entonces, como bien lo vemos en la imagen, los eritrocitos son células discoides, ¿no? Así, en forma discoide. Que de forma inicial en el proceso de hematopoiesis, recordando que la hematopoiesis, hema significa sangre, poiesis, formación, que se da a nivel de la médula ósea, va a dar origen a diferentes tipos de líneas celulares, tomando en cuenta que su antecesor del eritrocito va a ser un proeritrocito, luego un reticulocito, y luego recién va a venir el eritrocito como célula madura, recordando que la palabra cito significa célula madura. Entonces, si primero tengo un proeritroblasto, luego tengo un eritroblasto, luego tengo un reticulocito y luego un eritrocito, pues pasa a diferentes tipos de maduraciones, ¿verdad? Y vamos a ir viendo que de forma inicial, pues esta célula tenía núcleo, ¿ya? Pero cuando llega a ser un reticulocito,
y ha pasado ya por el vaso, pierde, o sea, ese núcleo se rompe en pedacitos para luego ser eliminados, ya que esta forma discoide y las diferentes formas que va a ir a adquirir discoide a través de su membrana, por sus diferentes proteínas, va a permitir que se acople el oxígeno y el dióxido de carbono en el transporte de la sangre por todos nuestros vasos sanguíneos y que se doble como tal a nivel de nuestros capilares más pequeños. Entonces, la importancia y la razón por la cual un eritrocito se ha nucleado es justamente por ello, ¿ya? Dentro de sus características que nos menciona acá nuestro texto, tenemos eso, ¿no? Tiene forma discoide, ya hemos dicho, bicóncava, tiene un tamaño de 7.5 micras, por eso es que lo podemos ver en la microscopía óptica, tiene un grosor de 2 a 1 micra de grosor. En sus características histológicas es anucleado, recuerdan que la palabra A significa zinc, anuclear significa zinc, núcleo y organelos, pero sigue siendo una célula porque tiene sus componentes, ¿no? Membrana, tiene lo que es su citoplasma y su funcionalidad. En la tinción de hematoxilina eosina o en la de Bray-Gemsa se reconoce como una célula rosadita o también color salmón, ¿ya? O asalmonada, ¿ya? Salmonada en este caso. Presenta diferentes tipos de enzimas que ayudan en la adherencia y degradación del CO2, como la anhidrasa carbónica. Y cuando nosotros hacemos nuestro conteo de eritrocitos, pues nosotros vamos a hablar acá del hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito va a ser el porcentaje de eritrocitos en la sangre, que más o menos oscila entre 35 y 45%, ¿no? Y igual se encuentra en mayor cantidad en los varones que en las mujeres, ¿ya? Vamos a ir viendo que también el número de eritrocitos radica a la altitud. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a ver, mi eritrocito se caracteriza por llevar oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, si por decir yo viajo a altas alturas, ¿qué es lo que me falta, digamos, cuando subo? Oxígeno, ¿verdad? A grandes alturas, mi cuerpo necesita oxígeno. Y si yo no le doy oxígeno, pues mi cuerpo empieza a estimular a la médula ósea, gracias a la eritropoyetina, porque se llama eritropoyetina, y la eritropoyetina hace que se produzcan más eritrocitos o glóbulos rojos. Entonces, esos glóbulos rojos aumentan y por ende hay más oxígeno. Entonces, acá lo que les dicen, ¿no? El número de eritrocitos se relaciona con la altitud, es verdadero. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo un hemograma en un paciente de La Paz, Potosí, y otro, por ejemplo, y de, ¿qué les digo?, de Santa Cruz, va a variar su hematocrito, va a variar su cantidad de eritrocitos. No puedo decir, tiene anemia, ¿no ve? O inclusive en las personas brasileras, por ejemplo, o extranjeras, para no ser específico de un solo lugar. Cuando viajan, pierden lo que son las cantidades de eritrocitos y se necesita volver a producir. Entonces, como que tiene una anemia fisiológica y luego aumenta, entonces hasta compensar y ellos mismos sienten esa patología, ¿no? Luego de eso tenemos lo que es su función. Su función habíamos dicho que interviene en lo que va a ser la oxigenación y el CO2, y esto se va a dar gracias a una proteína que va a ser la hemoglobina, ¿ya? La hemoglobina va a ser importante porque vamos a tener dos tipos de hemoglobina, la carbaminohemoglobina y la oximoglobina, viendo que en ellas, gracias a su grupo M y a su porfirina, van a adherir a lo que van a ser ya sea 4 oxígenos o 4 dióxidos de carbono. Dentro de su tiempo de vida tenemos que es de 120 días, ¿ya? Más o menos 3 meses, ¿no ves? Recordando que cada mes esté entre 30, 3 meses. 120, 4 meses más o menos. Por 4, 12. Sí, también es 4 meses. De 3 meses a 4, ¿ya? Y esto es de vital importancia porque en este tiempo la médula ósea va a producir nuevos eritrocitos y se van a reconstituir los faltantes, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una donación de sangre, ¿por qué nos dicen no puede donar hasta 3 meses? ¿No es? ¿Por qué nos dicen eso? ¿No es? Entonces, no es por locos que nos dicen porque nuestra médula ósea va a producir, va, digamos, cambiar nuestros eritrocitos de aquellos que
y se van a ir formando nuevamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, en pacientes que, por ejemplo, tienen diferentes tipos de patologías en las que más bien tienen muchos eritrocitos, que son los poliglobúlicos, por ejemplo, entonces se puede ver que en ellos más bien, ¿cómo se llama esta palabrita? Es exsanguinación, creo que se llama, que es cuando le sacan sangre más bien para que esté bien su número de eritrocitos. Ellos sí tienen que donar, no importa si es cada mes sangre, porque tienen muchos eritrocitos, ¿no? Ahora también vamos a reconocer de que los eritrocitos, una vez que pasan sus 120 días o se han lesionado o han sufrido hemólisis, ¿no ven? Un morete, por ejemplo, ¿no ven? En algún lugar, etcétera. Entonces necesitan ser removidos. O sea, ya son células viejitas, senescentes. Y el cementerio de los eritrocitos es pues el vaso. Entonces, cuando, por ejemplo, llevemos vaso en órgano linfoide el siguiente semestre, vamos a conocer de que el vaso es el cementerio de los eritrocitos. Es el lugar donde mueren nuestros glóbulos rojos o eritrocitos. Igual algunos mueren en la médula ósea o en el hígado. Muy bien, a ver, ¿quién quiere entrar tan tarde? Patrick Alcócer, creo. ¿Quién será? Ok, ¿dónde estamos? Listo. Entonces, a ver, vamos acá. Denme un ratito, por favor. Ya, gracias chicos, es que estaba escuchando ahí una radio de fondo. No quería que se llama distraerlos. Ok, muy bien, entonces vamos a hablar de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina, ahí donde estamos, mi flechita, ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿se acuerdan que cuando habíamos hablado de los componentes del plasma habíamos dicho que tenemos diferentes tipos de proteínas? Dentro de ellas teníamos las globinas, las cadenas alfa y las cadenas beta. La hemoglobina como tal es eso, es una proteína, una globina más un grupo M, ¿ya? Más un grupo hierro, quiere decir, ¿ya? Entonces, esta hemoglobina se caracteriza por estar presente en los glóbulos rojos y es una proteína tetramérica, ¿ya? Es grande, igual que la albúmina, pesa 68 daltons y se caracteriza por tener 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta, ¿ya? En este caso, acopladas a un grupo M, cada una, ¿ya? Vamos a ver que esto es importante, ya que la hemoglobina va a permitir adherir ya sea 4 moléculas de oxígeno o 4 moléculas de dióxido de carbono. Y esta hemoglobina van a ser de dos tipos, la oxihemoglobina y la carbaminohemoglobina. Se va a denominar oxihemoglobina cuando lleve oxígeno y se va a llamar carbaminohemoglobina cuando lleve CO2. Ya no es dioxihemoglobina, por si acaso, que a veces se me equivocan en el examen. Dentro de su valor normal, como siempre, los varones van a tener una hemoglobina mayor, con valor de 15, y las mujeres de 13.5, inclusive hasta 14, depende del laboratorio y el área, el lugar como tal, ¿ya? Vamos a ir viendo que la liberación de oxígeno en nuestros tejidos ante procesos hipóxicos se va a dar gracias a lo que van a ser la liberación de una molécula que va a ser la 2,3-difosfoglicerido, que como dice acá va a facilitar la liberación de oxígeno del eritrocito. Entonces cuando van o ve hace el intercambio gaseoso, entonces este 2,3-difosfoglicerido permite la liberación del oxígeno y su transporte como tal en la sangre. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del eritrocito, pues nosotros ya lo podemos reconocer acá, ya hemos visto como conocimiento teórico y es por eso la importancia del conocimiento teórico. Sabemos que es una célula discoide que
que no tiene núcleo, por ende no voy a poder ver esa estructura basófila aquí en el medio. Se caracteriza por en un corte, digamos, o en una visión frontal, parecería inclusive de tipo redondo, ¿verdad? Pero cuando yo veo ciertas estructuras en las cuales mi eritrocito tiene forma, miren, elíptica, en forma de media luna, o tal vez muy esférico, entonces yo ya puedo ir sospechando de que hay un problema a nivel de la membrana de mi eritrocito, ¿no? Entonces el eritrocito, como todas células, la membrana es la que le da la forma, la estructura, ¿no ves? Entonces, si yo tengo algún problema en la morfología que yo voy a visualizar en mi frotis y encuentro este diferente tipo de eritrocitos, pues ya me va a permitir sospechar de algún tipo de patología. Y ustedes han debido ver, yo creo, dentro de la parte genética, que tenemos estos eritrocitos como si fueran comitas o como si fueran en media luna, que van a ser presentes en la anemia falciforme, ¿ya? Por ejemplo, que se ve más que todo en la raza negra, ¿ya? Del África, porque ahí se da más que todo lo que es una patología parasitaria que se denomina la malaria, ¿ya? Por eso viene de anemia falciforme de falciparum, ¿ya? Que es su patógeno como tal. Entonces vamos a ir viendo que ahí se transforman los eritrocitos y como no son eritrocitos discoides los cuales se van a doblar y van a poder pasar por los capilares más pequeños, estos se van a acodar acá, ¿no? Se van a acodar. Y obviamente va a haber procesos de coagulación, formación de trombos y pues van a tener patologías, ¿ve? Entonces, cuando nosotros visualizamos un frotis, ya sea nuestro, que nos creemos personas, digamos, normales, hasta ver nuestro frotis, entonces podríamos ver la diferencia de la forma de nuestro eritrocito. Dentro de lo que van a ser las características de la membrana de nuestro eritrocito, pues vamos a ir viendo que como cualquier tipo de célula, presenta una bicapa fosfolipídica, presenta proteínas integrales, proteínas periféricas. Y es aquí la importancia de sus proteínas, tanto de sus proteínas integrales o periféricas, porque vamos a ir viendo que la forma del eritrocito se debe a lo que va a ser la acoplación de estas proteínas al citoesqueleto, ¿ya? Esto, dentro de estas, entonces vamos a tener proteínas periféricas y proteínas integrales. Dentro de las proteínas integrales, las más importantes son las glucoforinas, ¿ya? Y dentro de lo que van a ser las otras, van a ser la banda 3, ¿ya? Entonces, estas nos van a permitir dar una forma. Por ejemplo, cuando hay una alteración en lo que va a ser esta lilita, que la ven, creo, por este lado, la glucoforina C, entonces vamos a tener lo que van a hacer esferocitosis de nuestro eritrocito. ¿Qué quiere decir? Van a ser como las esferas de Navidad. Pero, por ejemplo, cuando tengamos eritrocitos, digamos, se me ha ido el nombre, ovalados, elípticos, ahí está, elípticos, vamos a tener por alteración de la espectrina, por ejemplo, que ya no es una proteína integral, ¿no ve? Sino es una proteína periférica. Entonces, son importantes estos diferentes tipos de proteínas o filamentos, ya que estos van a permitir la adhesión del citoesqueleto desde la membrana hacia la célula y que le dé esa forma discoide, ¿no? Si cualquiera de estas no cumple esa función, pues automáticamente pierde esa forma y adquiere ya sea una forma esférica, una forma elíptica o una forma en media luna, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo, ¿no? Sus características. Nos dice entonces, a ver, recapitulando, la membrana celular de eritrocito, una bicapa lipídica compuesta por los porcentajes que sabemos de una bilipídica. ¿Qué tipos de proteínas son importantes? La glucoforina A, B y C. ¿Cuál era importante? La C. ¿Por qué era importante la C? Porque en la deficiencia de la glucoforina C, por eso está con rojito, nos produce glóbulos rojos elípticos, ¿no ves? Y estos glóbulos rojos elípticos, ¿qué nos quiere decir en la parte clínica? Que ese paciente tiene anemia de tipo hemolítica, ¿ya? Ahora, vamos a ir viendo que también hay otras proteínas importantes, les había dicho, como la espectrina, ¿no ve? ¿Por qué era importante la espectrina? ¿No ve? Entonces, esta nos permitía evitar tener eritrocitos ya también, ¿qué se llama? Se me ha ido. Esféricos,
esferocitosis se llama. ¿Dónde estamos? Creo que no lo tengo acá. Ya. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar ahora de los leucocitos. Los leucocitos, a ver. Los leucocitos, también denominados, hemos dicho, glóbulos blancos, también se denominan células transitorias, también se denominan células móviles del tejido conectivo, ¿ya? Dentro de los leucocitos nosotros vamos a reconocer, o también denominada serie blanca, que se encuentran en menor cantidad que los glóbulos rojos. Si nosotros vemos aquí un frotis de sangre, vemos eso, miren, mayor cantidad de glóbulos rojos y en porcentaje aquí tenemos apenas 5, 5 glóbulos blancos. Pero también a primera instancia podemos ver que los glóbulos blancos son más grandes que los glóbulos rojos, ¿verdad? Que los glóbulos rojos no tienen núcleo y los glóbulos blancos sí, pero que si bien tienen núcleo, la forma de su núcleo o la configuración de su célula es completamente diferente en los glóbulos blancos. En cambio, los eritrocitos, todos son eritrocitos normales. Doc, pero ¿por qué aquí veo medio eritrocito? Aquí lo veo medio espinado, aquí lo veo medio... Eso puede ser también, hay que ver la parte del bioquímico o del doctor o ustedes, digamos, cuando hacen un frotis, ¿no? Si hacen un mal frotis, obviamente van a ver eritrocitos lesionados o lastimados, que eso es solo por la técnica en el frotis. ¿Cuál es su valor normal? El valor normal oscila entre 6.500 a 10.000 glóbulos blancos que debería haber. Cuando sobrepasa ello o disminuye esto, se puede llamar por ejemplo, una leucocitosis, ¿no ve? O cuando, por ejemplo, en pacientes que tienen aplasia medular van a tener una disminución de leucocitos, una leucopenia, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, nos orienta a diferentes tipos de patologías. Nuevamente, los leucocitos cuando están aumentados nos orientan a procesos patológicos, inflamatorios, infecciosos, ¿no? Ya que son células de defensa y pues, ¿por qué estarían aumentados? Porque nuestro cuerpo está pasando por un proceso de enfermedad. Según su forma global, pueden ser de redondas a pleomorfos, o sea, de diferentes formas. Ahora, en nuestra clasificación de los glóbulos blancos, pues los vamos a clasificar en dos tipos de clasificaciones. Uno lo vamos a clasificar de acuerdo a que si son granulocitos o agranulocitos. Facilito. Granulocitos es que tienen gránulos en su citoplasma. Y a granulocitos, recordando que la palabra A significa sin granulocitos, ¿ya? Los granulocitos son aquellos que tienen gránulos y para nosotros, por lo menos para la explicación, yo quiero que en esta parte me atienda, vamos a tener dos tipos de coloraciones. Vamos a tener la eosina y la hematoxilina. Y recordemos que los colores neutros son negro y blanco, ¿verdad? Pero vamos a tomar el blanco, ¿ya? Entonces voy a agarrar mi amarillito más. Sí, no, este mejor. Entonces, cuando yo hablo de los granulocitos y estoy utilizando una tinción de hematoxilina y eosina, vamos a tener a estos tres, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Los tres son granulocitos. ¿Quiénes no tienen gránulos? Monocito y linfocito. Fácil. Ahora, estos tienen su nombre por esa razón, miren. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la tinción de hematoxilina y eosina y esos gránulos se tiñen de color rosa, mi célula se va a llamar eosinófilo, porque se tiñe con eosina de color rosa. Entonces, como característica del eosinófilo, se tiñe con eosina, tiene gránulos rosados, ¿no ve? Y es un granulocito. Luego tengo el basófilo. ¿Qué tinción es básica de histología? Es la hematoxilina, ¿verdad? La hematoxilina tiñe de color azul, entonces, ¿de qué color van a ser mis gránulos? De color azul, o en este caso violeta, porque como uno no ve hematoxilina y eosina, se transforma en color morado. Y luego tengo una célula que se llama neutrófilo. Si se llama neutrófilo, ¿de qué color se tiñen sus gránulos?
de color neutro, ¿verdad? O sea, no se tiñen de ningún color y se ve solo el citoplasma blanco. Muy bien. Ahora, tomando en cuenta ello, ya sabemos por qué son granulocitos y por qué el eosinófilo es rosado, el basófilo es azul y este no tiene color y solo se denotan sus núcleos. Vamos a ver el otro grupo que son los agranulocitos. Los agranulocitos en realidad es bien complejo esta parte cuando ustedes lo lean. Tienen gránulos, pero no se tiñen, tampoco son neutros. Medio chistosos son estos. Pero para nuestra literatura, agranulocitos no tiene gránulos, ¿ya? Entonces, solo se caracterizan por su núcleo. Ahora, vamos a tener la otra clasificación que van a ser mononucleares y polimorfonucleares. Así, mira, a ver, mononucleares y polimorfonucleares. ¿Cuáles son polimorfonucleares? Estos. Entonces, a ver, vamos a un poquito. Con rojo, a ver. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 polimorfonucleares. Aquí tiene 2 polimorfonucleares. Y aquí tiene 1 en forma de C polimorfonucleares. En cambio, este tiene un solo núcleo, un solo núcleo, un solo núcleo, entonces mononuclear, mononuclear. Entonces, dependiendo de la clasificación, pues lo vamos a ir viendo a cada uno de ellos. Ahora, vamos a ir hablando de cada uno de los glóbulos blancos. Entonces, vamos a empezar con el neutrófilo. Entonces, el neutrófilo es un granulocito o agranulocito, chicos. A ver, el neutrófilo. ¿Granulocito o agranulocito? Granulocito. Granulocito, excelente. Ahora, ¿este granulocito se tiñe con algún color o no? Si se llama neutrófilo. Con los colores neutros. Ya, color negro. En este caso no se tiñe, ¿ya? Muy bien, entonces, y es polinucleado porque tiene 1, 2, 3 núcleos, ¿no? 1, 2, 3 núcleos. Ahora nosotros podemos ver de que estos núcleos no están sueltos, sino están adheridos por un hilito de cromatina. Y ustedes ya deben saber que la cromatina es material genético, ¿verdad? Entonces están adheridos por ese material genético condensado. Entonces, dentro de las características del neutrófilo, vamos a decir que se caracteriza por ser un granulocito en su clasificación, polimorfonucleado, tiene de 2 a 3, inclusive a veces 5 núcleos, se caracteriza por no teñirse con ninguna tinción, a pesar de que sí tiene gránulos. Es una de nuestras primeras células de defensa, es en la primera y segunda línea de defensa. Nos orienta entre procesos de tipo inflamatorios e infecciosos, si bien de forma inicial no nos orienta a que sea, digamos, algo bacteriano, pero tiene más afinidad hacia esa parte. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros en la clínica visualizamos lo que es la presencia de pus, la presencia de pus es igual a bacterias muertas, más neutrófilos. Entonces eso. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una herida, pues en mi encía sale pus, mi herida de mi rodilla sale pus, o por ejemplo tengo tos así y me sale flemas que tienen olor y parece pus, entonces ya me orienta a que yo tengo un proceso de tipo inflamatorio agudo, ¿ya? Y como yo sé que la pus es bacterias muertas más mi neutrófilo, entonces yo ya sé que la pus es igual a proceso bacteriano. Y proceso bacteriano va de la mano con neutrófilo. Entonces, si yo veo pus en mi dedo, en mi encía, en mi pulmón, yo no puedo pues tomarme solo paracetamol, ¿verdad? Para el dolor. Tengo que buscar un tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces, eso tengo que ver. Ahora, ¿qué pasa también cuando nosotros hacemos lectura de hemograma? Nosotros debemos buscar en nuestro froticesto. Si encontramos mucha cantidad de eso, entonces 1,
o estoy recién empezando un proceso inflamatorio y no me estoy dando cuenta porque no tengo signos y síntomas, o es que me voy a enfermar, ¿no ve? Entonces hay que ver. Ya hay muchas veces que después de la enfermedad, y si ustedes hicieran un frotis de sangre, verían aquí como unas células fantasmitas, que son las células que han muerto en el proceso inflamatorio o infeccioso. Ya, entonces, cuando nosotros hagamos un frotis de sangre y vemos neutrófilos, ya nos orienta a un proceso de tipo bacteriano. Luego tenemos los eosinófilos. Los eosinófilos también son granulocitos, se denominan eosinófilos porque son teñidos con eosina, ¿verdad? Muy bien, entonces son gránulos rosaditos, como podemos ver acá. A diferencia del neutrófilo, este se caracteriza porque tiene dos núcleos, como si fueran audífonos, yo siempre le digo. Entonces, este que tiene forma de audífonos, entonces es un eosinófilo. ¿Cómo lo puedo reconocer? Fácil, porque sus gránulos son rosaditos. Es una célula bien rosadita, que se puede visualizar como moteadita de rosa. Esta célula nos orienta, es igual, en este caso es binucleada, por ende es polimorfonucleada, no está dentro del grupo de los mononucleares. Se caracteriza por estar presente en procesos parasitarios. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, yo tengo un dolor de estómago y digo, ay, pucha, ayer me comí la salchipapa en ese lugar, no debía comerme. Debo estar con una, no sé, salmonelosis, fiebre tifoidea, Yardia, etcétera, ¿no veo? O sea, yo puedo pensar, pero no sé. Y justo me pide, me hacen examen de sangre y todo eso y veo alta cantidad de eosinófilos, pues no estoy mal por una bacteria, ¿verdad? Estoy mal por un parásito, ¿ya? Por una parasitosis. Entonces le orienta al médico a dirigir el tratamiento. Por eso es que todos los médicos piden hemograma, ¿no ve? O heces. Hay algunos patógenos, por ejemplo, la Chardia-Lambda, que es un parásito, que digamos se puede ver sus quistes, etcétera, en las heces. Entonces ya es, digamos, vemos y ya sabemos que tiene esa patología, ¿no? También intervienen en la modulación de las reacciones alérgicas. Vamos a ir viendo que eosinófilos y basófilos son células importantes en la alergia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de proceso, también está aumentado de la mano, ¿ya? Luego tenemos los basófilos. Los basófilos son facilitos, igual granulocitos, polimorfonucleares. En otras literaturas nos dice que tiene forma de S su núcleo, ¿no? Otros dicen que es 2, pero lo más importante, lo siento, tiene gránulos de color azul o morado, ¿no? Basófilos, ¿no? Entonces, fácil de reconocerlo, hay casi poca cantidad, del 1%, pero no está mala, ¿no? En una persona sana, una persona que tiene alergia al gluten, al polen y se le toma, ¿no ve? El frotis, se puede visualizar a los basófilos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de basófilos, pues es como hablar de mastocitos o células cebadas. ¿Qué quiere decir? El basófilo es su homólogo de la célula cebada en el tejido sanguíneo. Si yo me lo sé, todas las funciones de célula cebada, pues sabría todas las del basófilo. Lo que van a ser mediadores primarios, secundarios, recién sintetizados, ¿no ve? Entonces vamos a conocer cuál es la función de la heparina, de la histamina, del leucotrieno, del tromboxano, del factor quimiotáctico, factor de necrosis tumoral, ¿no ve? Heparina, prostaglandinas, interleucinas, etcétera, etcétera, ¿no ve? Entonces todas sus funciones. Pero por lo menos yo creo que se acuerdan, como pregunta de examen, ¿qué hacía la histamina? La histamina actuaba en la hipersensibilidad de tipo inmediato, en las reacciones alérgicas, ¿verdad? Entonces, esa es la función de nuestro basófilo. Si bien el basófilo y el eosinófilo intervienen en la inmunidad y en la parte de las alergias, solo uno de ellos interviene en la parasitosis y ese no se tiene que equivocar, que era el eosinófilo. En cambio, el basófilo exclusivamente solo procesos alérgicos. Luego tenemos los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos van a ser las células más importantes dentro de la defensa inmunitaria.
Los linfocitos van a estar presentes en los órganos linfoides. Van a formar los órganos linfoides capsulados, no capsulados, o pueden estar sueltitos también. Estos linfocitos tienen diferentes tipos de familia, pero dentro de su división más grande e importante están los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ya? Yo, para que nunca se olviden ustedes, los linfocitos B son los buenos y los linfocitos T son los tóxicos, como sus novias o sus chicos tóxicos, ¿ya? Los linfocitos buenos actúan a nivel de la inmunidad humoral, de acuerdo a su humor. Y los linfocitos tóxicos actúan en la inmunidad celular, o también denominada citotóxica, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Entonces, esto es importante porque habíamos dicho ya de forma inicial que los linfocitos B en la inmunidad humoral adquieren lo que van a hacer memoria. Estas son las células de memoria, nunca se deben olvidar. Las células de memoria van a formar a las células plasmáticas que van a liberar las inmunoglobulinas o también denominados anticuerpos. Son importantes porque para tener memoria no puede ser un proceso agudo, tiene que ser un proceso crónico, al igual que las células plasmáticas, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo dentro de las características histológicas que los linfocitos se caracterizan por tener un núcleo, un solo núcleo, entonces mononucleado. Se caracteriza porque su núcleo es grande, más grande que el citoplasma, si se dan cuenta, en porcentaje, y se encuentran como segunda célula importante fuera del neutrófilo en encontrarse mayor cantidad de forma normal en nuestro frutis de sangre. Algo importante de los linfocitos es que nos orienta a procesos virales, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos procesos virales, sospechamos de lo que va a ser patología viral porque hay linfocitos. Así igual como la baja de linfocitos, ¿no? Entonces, si los linfocitos son importantes en la inmunidad en la tercera y cuarta línea de defensa, entonces cuando nosotros tenemos procesos, por ejemplo, como el VIH o el SIDA, donde hay acuérdense que el VIH es dado por el retrovirus que adquiere la maquinaria de la célula y no se sale hasta que muere, entonces va matando muchos linfocitos en el proceso y hay una linfopenia. Y eso nos orienta a lo que es un proceso de VIH, ¿no? Entonces, cuando nuestras células, que hemos dicho que son las más importantes en la defensa, nuestro cuerpo se queda sin defensa, entonces vienen las enfermedades oportunistas. Y si vienen las enfermedades oportunistas, pues el paciente empieza a tener diferentes tipos de patologías y el patógeno más oportunista que existe en nuestro cuerpo es el hongo. O sea, yo les digo, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay alguna vez que les sale honguitos, ¿no ve? En su piel por el estrés, es porque están con inmunodepresión, por el estrés, porque causa disminución de células de defensa, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con VIH tienen, digamos, micosis cerebral, ¿no? Por criptococos neoformas, por ejemplo, entonces se empieza a comer su cerebro o diferentes tipos de patología pulmonar, entonces es difícil, ¿no? Porque no hay células que, digamos, puedan comandar su defensa inmunitaria. Muy bien, y ¿dónde estamos? Luego nos toca a los monocitos primero. Los monocitos, estos ya los conocemos bien, son también denominados macrófagos de la sangre. ¿Qué quiere decir? Son nuestros basureritos, por así decirlos. Se caracterizan por ser células de forma rillonadas, son mononucleares, son células grandes, se caracterizan por hacer fagocitosis, eliminar células viejas, senescentes, detritus, o hasta los patógenos que han quedado en la guerra y botados. Entonces, formando la pus, viene y se lo va fagocitando, ¿ya? Algo muy importante, recordar que los monocitos no solo cumplen la función de fagocitosis, sino de presentación de antígeno. ¿Qué es presentación de antígeno? Significa yo me como, por ejemplo, un parásito. El parásito me lo como ñami, 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 ñami. Le saco sus 3 bracitos a mi parásito,
Lo escupo y le digo a mi linfocito B o a mi linfocito T, mira, así había sido el parásito y para que te acuerdes te dejo su bracito. Así si viene uno con el mismo bracito, te matas. Así, ¿no ve? Por así decirlo, con su analogía. Entonces hace presentación de antígeno. Entonces nuestro sistema inmunitario reconociendo ese antígeno, cuando viene otro patógeno parecido de la misma familia que tenga el mismo ADN, entonces ya sabe cómo combatir con ese patógeno. ¿Ya? Y luego, por último, tenemos a las plaquetas. Las plaquetas, como bien habíamos dicho, son fragmentos celulares y las visualizamos aquí como estos pequeños puntitos aquí entre los glóbulos rojos. Son fragmentos de los megacariocitos. Esos son de vital importancia en el proceso de coagulación. ¿Ya? Son también denominados trombocitos. A diferencia, por ejemplo, del glóbulo rojo, tiene un tiempo de vida de 14 días. ¿Ya? Esto es importante en relación al uso de anticoagulantes. Cuando se actúa sobre las plaquetas y utilizamos anticoagulantes, ¿y qué significa un anticoagulante? Que no funciona la plaqueta, ¿no ve? Inhibirla la plaqueta. Entonces, cuando se utilizan, a veces puede haber casos de intoxicación con anticoagulantes o efectos adversos, entonces uno tiene que esperar un tiempo de 14 días para que vuelva una coagulación normal en el paciente, ¿ve? Entonces, por ejemplo, en caso, digamos, de anticoagular a un paciente para una cirugía, ¿qué les puedo decir? De hueso traumatológica. Igual hay que anticoagular, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso. Porque si, digamos, sigue anticoagulado ese tiempo, va a sangrar, ¿no ves? Entonces tenemos que evitar eso. Si estaba anticoagulado para que no se formara trombos por la cirugía, está bien. Pero si le voy a hacer otro control y otra cirugía, entonces hay que cambiar la coagulación para que vuelva a su coagulación normal durante la cirugía. ¿Ya? ¿Cómo interviene la formación del coágulo? Pues es así. Esto lo van a llevar un poquito más de fondo en fisiología y fisiopatología. Y vamos a ir viendo que la sangre viaja pues, por un vaso sanguíneo envuelto, acuérdense, por epitelio escamoso simple, que son las células endoteliales. Cuando se lesiona o yo me corto un vaso sanguíneo, pues se va a dar lo que va a hacer por estas células endoteliales la liberación del factor de von Willebrand, que es un factor quimioatrayente, que todas las plaquetas que están viajando por aquí les decía, chicas, vengan, aquí hay una herida, hay una lesión, y si estas se pegan aquí formando el coágulo normal, el coagulito blando. Luego de eso, por esta cascada de coagulación, se va a convertir a través de lo que es la tromina, el fibrinógeno en fibrina, y va a empezar a ver estas fibras que van a dosar el coágulo hacia la pared del endotelio hasta que se repare el vaso. Y luego estos mismos trombocitos van a liberar diferentes enzimas para degradar este mismo coágulo, esto se elimine y no queda un coágulo suelto que pueda dar un infarto o un TEP, ¿no ve? Entonces, y el paciente pueda sufrir. Entonces, de esa manera, entonces, nosotros hemos terminado el tema. Acá les dejo las diapositivas, que es un poquito más de complementación para que ustedes puedan consolidar el tema. Y bueno, antes de que nos vayamos, creo que ya no nos va a dar mucho tiempo con ustedes, pero no está de más. ¿Dónde están? Aquí están. Les voy a dejar, a ver, tenemos unos 6 minutitos, veremos aunque sea la primera parte. Igual les voy a dejar en plataforma de este videíto que nos va a servir un poquito para consolidar y para abrirles un poquito la mente de cómo leer un hemograma, ¿ya? Y la importancia de haber aprendido este tema. Explicamos las generalidades y la serie roja. Si no han visto ese video, les recomiendo lo revisen antes que este. Hoy nos enfocaremos en la serie blanca y la serie plaquetaria. Una pequeña introducción. Al igual que los glóbulos rojos, existen valores de referencia para la serie blanca. Existen grupos poblacionales en el cual los valores de referencia comunes no aplican. Estos son mujeres embarazadas, niños menores de 1 año y ancianos. Estos son los grupos en el cual es más difícil interpretar la serie blanca. Las mujeres embarazadas suelen tener la serie blanca aumentada, generalmente desde el segundo trimestre hasta el posparto, por el cual podríamos pensar que tienen un aumento enorme, pero realmente es normal para ellas.
Los ancianos tienen la característica de que la mayoría de ellos tienen respuestas inmunes lentas, por el cual puede que no aumenten los valores aún con estímulos fuertes, como por ejemplo infecciones. Toda elevación leve en un anciano debe hacernos sospechar que puede existir un proceso más grave de fondo. Para los grupos pediátricos existen valores de referencia específicos según edades, pero no son cambios tan radicales como en las mujeres embarazadas. Los valores de la serie blanca o leucocitos se enfocan en los distintos glóbulos blancos que circulan en la sangre. Estos se llaman neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En los hemogramas miraremos que estos aparecen según sus números absolutos y los porcentajes relativos al resto de leucocitos. Comencemos con el primer valor usualmente que aparece en el hemograma en la serie blanca, los leucocitos, que son todos los glóbulos blancos combinados. El número de leucocitos totales normal se considera entre 4.000 a 11.000 células por milímetro cúbico. Según la literatura o laboratorio, encontrarán a veces que el límite inferior es 5.000 y el superior de 10.000. El aumento de leucocitos se llama leucocitosis y su disminución se llama leucopenia. Algo que ocupamos establecer desde ahora es que un aumento de glóbulos blancos no siempre significa infección. Los glóbulos blancos pueden aumentar significativamente ante cualquier estímulo que pueda dañar el cuerpo o generar inflamación. Lo más importante es observar qué tipo de glóbulo blanco está aumentado o disminuido en combinación a qué presenta clínicamente la persona. Comencemos con el primer leucocito, el neutrófilo. Los neutrófilos normalmente tienen los valores de 1800 a 7700 células por milímetro cúbico, o 40 a 75% de los leucocitos circulantes. Repito, estos valores van a cambiar levemente según el laboratorio. El neutrófilo es el leucocito más común de la sangre. Estas células son los soldados de reconocimiento. Estos llegarán a cualquier parte del cuerpo que genere inflamación, casi cualquier causa, no solo bacterias. La causa más común de aumento de neutrófilos, que se llama neutrofilia, son las infecciones. Pero no solo las bacterianas, todo tipo de infección, incluyendo las infecciones por virus en las primeras etapas, parásitos y hongos pueden generar aumento de neutrófilos en los primeros días de la infección. Mientras más severa la infección, usualmente más alto el número de neutrófilos. Pero, como dije antes, no solo las infecciones causan aumento. El estrés físico, el ejercicio intenso, los traumas físicos, las fracturas, los infartos, las hemorragias agudas e inclusive las quemaduras pueden generar una neutrofilia. Casi cualquier cosa que genere inflamación en algún lado del cuerpo generará neutrofilia. Si una persona llega a un hospital con una quemadura profunda en su antebrazo de 1 hora de evolución, al hacer un hemograma seguramente encontraremos neutrofilia. Pero esto no quiere decir que la quemadura esté infectada. Solo quiere decirnos que hay una respuesta inmune a la quemadura. También los medicamentos pueden aumentar el número de neutrófilos, en especial si están generando efectos secundarios de naturaleza inflamatoria. Como resumen, si miramos neutrofilia en un hemograma, debemos pensar primero en hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. Ahora depende de nosotros saber si es una infección, sea bacteria, virus, parásito o lo que sea, o si es otra causa, por ejemplo, como dije, hemorragias, quemaduras, trauma físico, etc. Aunque la neutrofilia puede dar algo de miedo, a veces una disminución de los glóbulos blancos puede ser más difícil de manejar. En este caso, una disminución de los neutrófilos se llama neutropenia. Al igual que los glóbulos rojos, para producir glóbulos blancos se ocupan nutrientes adecuados, por el cual un déficit nutricional significativo, en especial en la vitamina B12 o ácido fólico, genera neutropenia, pero esto es por falta de producción. También se pueden disminuir si son destruidos más rápido de lo que se pueden crear, como en algunas enfermedades autoinmunes o en enfermedades de la médula ósea. Algunos medicamentos como antibióticos y algunos anticonvulsivantes pueden reducir este valor también. Debido a que los neutrófilos son leucocitos de inflamación aguda, aquellas enfermedades que tienen inflamación crónica y lenta suelen disminuir su valor relativo. Por ejemplo, en la enfermedad de Chagas, en la sífilis en las etapas avanzadas, leishmaniasis o múltiples enfermedades por hongos que se vuelven crónicas. En las fases agudas puede haber neutrofilia, pero en las fases crónicas va a haber neutropenia. Si una persona tiene valores muy bajos de neutrófilos, estos pueden ser inmunosupresos. Como las personas que están en quimioterapia, mientras más bajo el nivel de neutrófilos, es más fácil que las personas adquieran infecciones graves. Esto es especialmente cierto si todos los leucocitos también están disminuidos. Un dato interesante es que los neutrófilos tienen una vida muy corta. Para madurar completamente ocupan 12 a 14 días, pero desde que están activos peleando en algún tejido solo viven 1 o 2 días. Por esta razón, las enfermedades crónicas suelen tener pocos neutrófilos. Los linfocitos son glóbulos blancos bastante curiosos.
Un hemograma nos da un dato general del número de linfocitos, que suele ser de 1000 a 4800 células por milímetro cúbico, o 20 a 50% de los leucocitos circulantes. Pero resulta que los linfocitos se dividen en múltiples subtipos. Los linfocitos B, que generan plasmocitos, que generarán anticuerpos. Los linfocitos NK o Natural Killers, sigo pensando que es un buen nombre para una banda de rock, ellos se especializan en destruir células cancerosas o infectadas por virus. Y los linfocitos CD4 y CD8 que ayudan a regular la respuesta inmune del resto de los glóbulos blancos, entre muchas otras variantes, por el cual el valor de linfocitos en el hemograma es muy inespecífico, ya que el hemograma no nos dice cuál es el subtipo del linfocito que está aumentado o disminuido. Pero como regla general, los linfocitos suelen aumentar, llamado linfocitosis, en procesos inflamatorios crónicos o infecciones por virus. Una linfocitosis nos puede orientar a una enfermedad autoinmune o una infección crónica como la enfermedad de Chagas, aunque debido a lo inespecífico que son, puede que no aparezcan aumentados en estas enfermedades. Así que una linfocitosis leve no ayuda mucho al diagnóstico de muchas enfermedades. Existen dos utilidades puntuales cuando uno mira los linfocitos. Si están severamente disminuidos, llamado linfopenia, nuestra primera opción siempre debe ser VIH. Recordemos que este virus tiende a unirse a los linfocitos CD4 y destruirlos. Por lo tanto, a medida que progrese la enfermedad por el VIH, van a disminuir progresivamente los linfocitos. En caso de tener dudas, lo prudente es pedir una prueba de VIH y si la persona ya es conocida o se realiza el diagnóstico de VIH en ese caso, lo más prudente es pedir otro examen que son valores específicos de linfocitos CD4. La otra utilidad es cuando están severamente aumentados. En ese caso tenemos que pensar en cáncer hematológico, como es el linfoma y sus múltiples subtipos. No todos los linfomas tienen linfocitosis en el hemograma, pero puede ser una pista esencial. Lo mejor a realizar después es un frotis de sangre periférica para observar directamente si hay células anormales circulando en la sangre. Vamos a los monocitos. Los monocitos son células que al madurar en un tejido se activan a otras células llamadas macrófagos. Estas células se especializan en fagocitosis, una manera sofisticada de decir que se comen a los agentes patógenos o el detritus celular. En el hemograma se suelen expresar como de 0 a 800 unidades por milímetro cúbico o 2 a 10% de los leucocitos circulantes. Los aumentos en los monocitos son muy inespecíficos, llamada monocitosis. Suelen aumentarse solamente en enfermedades crónicas, como infecciones por tuberculosis, algunos cánceres y algunas enfermedades relativamente raras como la sarcoidosis. La disminución de monocitos suele ser relativa a un aumento de otro leucocito, pero una disminución absoluta suele generarse por quimioterapia, enfermedad de la médula ósea, invasión de cualquier tipo de cáncer a la médula ósea o algunas intoxicaciones como metales pesados, por ejemplo el plomo. En este caso, la mayoría o todos los glóbulos blancos también van a estar disminuidos. Los monocitos rara vez dan mucho apoyo diagnóstico en la mayoría de las enfermedades. Ahora combinaremos los dos últimos leucocitos debido a sus funciones similares. Los eosinófilos, que suelen ser de 0 a 450 unidades por milímetro cúbico, o 1 a 6% de los leucocitos circulantes, y los basófilos, de 0 a 200 unidades por milímetro cúbico, o 0 a 2% de los leucocitos circulantes. Ambos suelen aumentar en enfermedades de tipo alérgicas. Por ejemplo, personas con cuadros de asma asociados a alergenos ambientales, por ejemplo el polen, suelen tener eosinofilia y a veces basofilia. Las personas con rinitis y sinusitis alérgica suelen tener valores aumentados de estos también. Pero existen tres utilidades más en sus aumentos. Las alergias a los medicamentos, por ejemplo la colocación de penicilina a una persona alérgica a los beta-lactámicos, puede generar un aumento de ambos. Así que estos valores son útiles para determinar si los síntomas que presenta la persona son alergia a un medicamento. Un detalle curioso es que muchos parásitos de la vía intestinal suelen generar aumento de eosinófilos. Así que si una persona tiene una tenia, también llamada solitaria, o tiene ascaris, conocidas popularmente como lombrices, estos suelen aumentar significativamente los eosinófilos, un valor muy valioso si la persona tiene diarrea como síntoma principal. Los aumentos enormes y sostenidos de eosinófilos o basófilos suelen simbolizar un cáncer hematológico. Lo más prudente es realizar un frotis de sangre periférico para detectar células cancerosas, aunque existe la posibilidad también de algunas enfermedades de la médula ósea o trastornos genéticos particularmente raros. Con eso terminamos los leucocitos.
Muy bien, chicos. Bueno, les voy a dejar de todas maneras el videito para que terminen de verlo, la falta de plaquetas que faltaría. Y eso es importante porque lo vamos a repasar para lo que es la práctica que vamos a hacer la siguiente semana y también para el examen, ¿sí? Que tengan una excelente jornada, una excelente tarde. Nos vemos. No se olviden colocar su asistencia al salir, por favor, en el chat. Nos vemos. Buenas tardes. Chao. Chao. Hasta luego, Doc. Chao, Doc. Chao, chao, chicos. Hasta luego, Doc.